La noche comenzaba a caer sobre Kensington con un frío que anticipaba el inicio del invierno de 1904. La residencia victoriana de los Whitfield permanecía impecablemente iluminada, tal como siempre se había descrito en las columnas de sociedad londinenses. Altos ventanales, pesadas cortinas de terciopelo, luz ámbar constante, sin rastro de desorden. Dentro del comedor, la mesa estaba puesta con una precisión casi matemática, la porcelana alineada, los cubiertos de plata pulidos, las flores, blancas recién cambiadas. Sir Thomas Whitfield estaba de pie a la cabecera de la mesa, ajustándose el nudo de la corbata frente al espejo lateral, con la postura rígida, la expresión neutra, el mismo semblante que mantenía en las audiencias oficiales. Elizabeth, sentada a unos metros detrás, observaba en silencio. En sus manos, un juego de cartas amarillentas, la antigua caligrafía aún legible, el papel marcado por el tiempo. El silencio entre ellos no era nuevo, pero esa noche había algo diferente. No era una ausencia de palabras, sino la presencia ineludible de una verdad que acababa de emerger. Cuando Thomas se giró, se encontró con la mirada fija de su esposa y solo escuchó una frase, dicha sin alzar la voz, sin acusar. ¿Cuánto tiempo llevas eligiendo mi vida? La cena nunca se llevaría a cabo. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos con esta historia que acaba de comenzar. Sir Thomas permaneció inmóvil unos segundos, como si esa pregunta hubiera interrumpido no solo la rutina de la noche, sino décadas de un control cuidadosamente construido. Reconoció las cartas al instante. No intentó negarlo. La habitación parecía más pequeña, el techo más bajo, el aire pesado. Afuera, el lejano sonido de los carruajes se mezclaba con el viento cortante, indiferente al silencioso derrumbamiento que comenzaba en el interior. Elizabeth se levantó lentamente. Su impecable vestido oscuro contrastaba con la rigidez de sus dedos al agarrar los sobres. No había lágrimas, solo un profundo cansancio en su rostro, como quien finalmente comprende la razón de un viejo dolor. Thomas abrió la boca para hablar, ensayó palabras que conocía bien, deber, estabilidad, un pasado cerrado, pero ninguna encontró espacio. Por primera vez en muchos años, su autoridad no surtió efecto alguno. Esa oficina, normalmente símbolo de orden y poder, se había convertido en el escenario de la humillación más íntima de Sir Thomas. Las paredes, cubiertas de libros de leyes, los documentos organizados en cajones etiquetados, el retrato oficial colgado sobre el escritorio, todo permanecía intacto, mientras que los cimientos emocionales de su vida se desmoronaban. Elizabeth se acercó al escritorio, colocó las cartas sobre la madera oscura y deslizó una hacia su esposo. El gesto fue simple, casi ceremonial. «No se trata de a quien amaste», dijo en voz baja y firme. «Se trata de nunca haberme permitido elegir». La frase no contenía ira, sino algo más difícil de afrontar: lucidez. Thomas sintió el peso de esa comprensión como nunca antes lo había sentido ante un tribunal. Fuera de aquella casa ejemplar, Londres seguía su curso, ajeno a la grieta que se abría entre muros respetables. Dentro, el hombre conocido por defender la moral y el orden comenzaba a comprender que la mayor transgresión de su vida no estaba registrada en ninguna ley. Elizabeth permaneció de pie, esperando solo silencio. El matrimonio perfecto, tan alabado en cenas y periódicos, reveló su verdadera naturaleza, no un espacio para la sociedad, sino un escenario donde solo uno de ellos tenía voz. Y en ese momento, sin escándalos, sin testigos, la imagen pública comenzó a desmoronarse, no por la fuerza de una acusación, sino por la gravedad de una verdad finalmente dicha. La historia de Sir Thomas Whitfield no comenzó en aquella casa de Kensington, sino décadas antes, cuando aprendió desde muy joven que las emociones eran riesgos
y las decisiones personales, debilidades. Hijo de un respetado magistrado, creció en pasillos silenciosos donde la reputación valía más que el afecto y donde cada paso se observaba como parte de un plan mayor. A los 20 años, al entrar en los círculos legales del gobierno, comprendió rápidamente que el ascenso profesional requería más que competencia técnica, requería previsibilidad. Fue durante este periodo que vivió una relación intensa y privada con un hombre que jamás podría existir públicamente en su vida. Las cartas que Elizabeth ahora conservaba eran fragmentos de aquella época, escritas con urgencia, miedo y amor contenido. Thomas decidió borrar esa historia no por falta de sentimiento, sino porque creía que el sacrificio personal era el precio inevitable de la ascensión. Al conocer a Elizabeth, vio en ella no solo elegancia e inteligencia, sino la posibilidad concreta de una vida socialmente irreprochable. El matrimonio no fue un error impulsivo, fue una decisión estratégica tomada con la convicción de que los sentimientos podían gestionarse como archivos confidenciales. Elizabeth, en cambio, había crecido bajo una lógica distinta, aunque igualmente restrictiva. Hija de un comerciante exitoso, había sido criada para ocupar espacios con discreción y serenidad, aprendiendo desde muy joven que las mujeres no eligen su destino, solo lo sostienen. Cuando se casó con Thomas a los 23 años, creyó sinceramente que estaba formando una sólida relación. El silencio inicial de su marido parecía timidez, la ausencia de intimidad, respeto. Con los años, se adaptó a la distancia emocional como uno se adapta al clima londinense. Incómodo, pero inevitable. Creó rutinas, organizó eventos benéficos y se convirtió en una anfitriona admirada. Sin embargo, por la noche, sola en su espaciosa habitación, sentía una ausencia que nunca supo cómo nombrar. No había agresiones ni escándalos, solo una elegante soledad, disfrazada de compromisos sociales y sonrisas practicadas. Elizabeth no se veía a sí misma como una víctima. Se veía como alguien que aún esperaba pacientemente a que la vida realmente comenzara. Con los años, la casa se transformó en un símbolo de estabilidad, pero también en un espacio de distancias cuidadosamente mantenidas. Thomas pasaba largas horas en su oficina, absorto en dictámenes legales y negociaciones políticas, mientras Elizabeth aprendía a llenar los vacíos con actividades socialmente aceptables. Hablaban de citas, visitas oficiales, discretas, reformas del hogar, nunca de deseos. El vínculo entre ellos era funcional, respetuoso, casi demasiado cordial. Thomas creía sinceramente que le ofrecía a Elizabeth seguridad, prestigio y una vida protegida del escándalo. Nunca consideró la falta de elección como una forma de violencia. Para él, la renuncia personal era universal, solo que se distribuía de forma desigual. Elizabeth, a su vez, comenzaba a percibir, aunque vagamente, que se le había negado algo fundamental, pero carecía del lenguaje o de la autorización interior para cuestionarlo. El descubrimiento de las cartas rompió este equilibrio artificial con la fuerza de algo que siempre había existido, pero permanecía oculto. Elizabeth no las encontró por sospecha, sino por casualidad, mientras buscaba un antiguo documento solicitado por una comisión benéfica. El compartimento secreto de la oficina no estaba hecho para ella, y eso, en sí mismo, lo decía todo. Al leer las primeras líneas, no sintió celos, sino vértigo. No se trataba de una infidelidad conyugal reciente, sino de una historia borrada deliberadamente para que ella pudiera ocupar un papel predefinido. Cada carta revelaba no solo el amor de Thomas por otra persona, sino la clara conciencia de que ese amor no encajaba en la vida que planeaba construir. El impacto no fue inmediato en forma de lágrimas. Llegó como un silencio denso,
una dolorosa reorganización interna en la que Elizabeth comprendió que su existencia conyugal se había construido sobre una omisión esencial. No había sido elegida, había sido conveniente. Cuando finalmente confrontó a Thomas, no lo hizo en tono acusador. La conversación se prolongó durante horas, marcada por pausas densas y frases contenidas. Él habló del deber, del contexto histórico, de imposibilidades sociales. Explicó que creía protegerlos a ambos. Elizabeth escuchó con atención casi clínica. En cierto momento lo interrumpió con calma. Tú tenías una opción, yo no. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia inapelable. Por primera vez, Thomas se dio cuenta de que su relato de sacrificio ignoraba por completo el costo humano impuesto a su esposa. No se trataba solo de un amor pasado, sino de una autonomía negada. El hombre acostumbrado a interpretar las leyes comenzó, poco a poco, a afrontar la dimensión moral de su decisión. Desde ese día, la casa mantuvo su impecable aspecto, pero algo esencial había cambiado. Elizabeth empezó a observar los espacios con otros ojos. La mesa del chinda, comedor, la sala, el dormitorio conyugal. Todo le parecía el escenario de una obra de teatro en la que nunca había sido protagonista. Thomas, a su vez, empezó a sentir el peso del silencio de otra manera. Ya no era cómodo. Se había vuelto acusador. Cada elogio público del matrimonio ejemplar ahora sonaba como un cruel recordatorio de lo que se había construido a costa de la verdad. Tímidamente, intentó proponer conversaciones, más explicaciones, pero Elizabeth ya no buscaba justificaciones. Buscaba comprensión y, sobre todo, dignidad. La tensión aumentó discretamente, casi imperceptible para un observador externo. Seguían aceptando invitaciones sociales, los eventos se planificaban meticulosamente, pero se desarrolló una distancia consciente entre ambos. Elizabeth empezó a pasar más tiempo fuera de casa, participando en actividades educativas y visitando instituciones para mujeres, donde escuchó historias de mujeres atrapadas por convenciones similares a las suyas. Estas experiencias ampliaron su percepción de que su dolor no era aislado, sino estructural. Thomas, por otro lado, se enfrentaba a una presión laboral cada vez mayor, con rumores políticos y disputas internas que le exigían un rigor moral aún mayor. Mantener su imagen se volvió cada vez más gravoso. En su interior, Thomas libraba una batalla silenciosa. La culpa comenzaba a reemplazar al orgullo, aunque se resistía a admitirlo. Se preguntaba si era posible reparar algo que nunca se había roto explícitamente. Elizabeth, a su vez, se enfrentaba al miedo concreto de la ruptura, la dependencia financiera, el juicio social, la pérdida de estatus. No era una mujer ingenua. Conocía los riesgos de desafiar la estructura que la había sostenido durante tanto tiempo. Aún así, algo en ella había cambiado irreversiblemente. La verdad, una vez revelada, hacía imposible volver a la cómoda ignorancia. El vínculo entre ellos ya no se sustentaba por la omisión, sino por la urgente necesidad de una decisión que ninguno de los dos podía posponer más. El invierno se cernía sobre Londres y con él una sensación de encierro. La ciudad parecía reflejar el estado emocional de la casa. Días cortos, luz escasa, un frío persistente que exigía resistencia constante. Thomas comprendió, cada vez con mayor claridad, que mantener intacta su reputación significaría preservar una estructura vacía. Elizabeth comprendió que buscar su autonomía implicaría pérdidas reales e inmediatas. Entre ellos, ya no había un conflicto abierto, sino una espera densa, casi solemne, del momento en que la verdad exigiera una acción concreta. Y ese momento se acercaba silencioso, inevitable, como el propio invierno. El gran evento social
tuvo lugar en una noche particularmente fría de diciembre, cuando la casa de los Whitfield volvió a cumplir su función de escaparate moral para la élite londinense. Candelabros encendidos, discreta música de cámara sonaba, los sirvientes circulaban con precisión ensayada. Parlamentarios, jueces y elegantes esposas ocupaban el salón principal, debatiendo reformas legales y viajes al continente. Sir Thomas, impecable con su levita oscura, se movía entre los invitados con la misma seguridad que demostraba en los pasillos del poder. Elizabeth permaneció a su lado, con una postura irreprochable, una sonrisa contenida, vestida con un tono sobrio que reforzaba su imagen de esposa ejemplar. En un momento dado, un colega de Thomas alzó la voz para un brindis improvisado. Habló de honor, constancia y moral familiar, citando al anfitrión como un raro ejemplo de figura pública que nunca separó la vida privada del deber. El aplauso fue inmediato y cálido. Elizabeth sintió el peso de esas palabras como un golpe físico. Mientras todos celebraban una imagen, solo ella soportaba la conciencia de lo que se había omitido. Thomas inclinó la cabeza en agradecimiento, un gesto discreto, casi automático. En ese momento, comprendió con absoluta claridad que si permanecía en silencio, seguiría validando una mentira que no había elegido. No sentía rabia, sentía agotamiento. Cuando cesaron los aplausos, Elizabeth tocó ligeramente el brazo de su esposo y le pidió, en voz baja, hablar en privado. Él asintió, aún envuelto en la admiración de los demás, sin imaginar que este sería el momento más decisivo de su vida. En la pequeña oficina junto al pasillo, alejada de miradas indiscretas y del foco social, Elizabeth finalmente habló con franqueza. Dijo que no buscaba venganza ni una confesión pública inmediata. Aseguró que no exigía más explicaciones porque ya las entendía. Lo que exigía era libertad. Ya no puedo soportar una historia que me ha borrado, declaró con voz firme, aunque contenida. Thomas intentó argumentar, hablando de consecuencias, posibles escándalos, daños colaterales. Ella lo interrumpió con una calma devastadora. Siempre tuviste una opción. Yo solo tuve que adaptarme. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez, Thomas comprendió que preservar su reputación significaría perder a Elizabeth no por una ruptura pública, sino por la verdad moral. Ella dejó claro que se marcharía discretamente y que no negociaría su dignidad. Al verla salir de la oficina, Thomas sintió algo que nunca había experimentado en décadas de poder: la tardía comprensión del coste humano de su ascenso. Ya no había argumentos legales posibles, solo la conciencia de una pérdida irreversible. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Daily Me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La separación se produjo sin anuncios, sin titulares ni explicaciones públicas. En los meses siguientes, la casa de Kensington mantuvo su impecable aspecto, pero Elizabeth comenzó a organizar su partida metódica y discretamente. Vendió algunas joyas personales, separó libros, documentos y objetos que realmente le pertenecían, rechazando cualquier gesto de compensación que sonara a caridad tardía. Se mudó a Bath a principios de la primavera de 1905, alegando motivos de salud e interés en proyectos educativos locales, justificación suficiente para acallar las especulaciones. Para muchos, fue una simple ausencia temporal. Para ella, el primer acto verdaderamente elegido de su vida adulta. En Bath, alquiló una modesta casa cerca de una escuela para niñas, donde comenzó a colaborar como voluntaria en programas de alfabetización para niñas de familias obreras. No buscaba notoriedad ni redención pública. Buscaba algo más simple y singular: la coherencia entre quién era y cómo vivía.
Por primera vez despertó sin la obligación de mantener una narrativa que no le pertenecía. Sir Thomas permaneció en Londres, manteniendo su puesto y cumpliendo con sus obligaciones con la misma eficiencia de siempre. Públicamente nada cambió. Siguieron invitándolo a cenas, consultándolo sobre decisiones delicadas y citándolo como referente moral. Sin embargo, la ausencia de Elizabeth transformó la casa en un espacio funcional y vacío. Las amplias habitaciones parecían más grandes y frías. El silencio, antes confortable, se había vuelto acusador. Thomas comenzó a comprender cómo su vida se había construido sobre exclusiones cuidadosamente justificadas. Su reputación permanecía intacta, pero ahora parecía carente de significado humano. No hubo arrepentimiento teatral ni confesiones dramáticas, solo una comprensión tardía y persistente. Proteger su imagen le había costado la vida interior a otra persona. Esta constatación no lo destruyó socialmente, pero lo aisló de sí mismo. La estabilidad que había defendido durante décadas se revelaba, finalmente, como una forma sofisticada de soledad. Elizabeth, alejada del centro del poder, comenzó a reconstruir su identidad lenta y valientemente. Enfrentó juicios velados, pérdidas materiales y la dolorosa conciencia de un tiempo que no regresaría. Aún así, encontró en su recién descubierta autonomía una dignidad que nunca antes había experimentado. Llegó a ser reconocida no como una esposa ejemplar, sino como una mujer coherente y comprometida con causas reales. Su historia no apareció en los periódicos, pero resonó silenciosamente en las vidas de las jóvenes a las que ayudó a educar. Thomas, a su vez, comprendió que la verdadera ruptura no era la separación física de su esposa, sino el colapso interno de una filosofía de vida basada en la negación. Kensington House seguía siendo un símbolo público de perfección, pero para él se había convertido en un monumento silencioso a todo lo sacrificado en nombre de las apariencias. Su historia no provocó un escándalo, pero reveló algo más inquietante. ¿Cuántas instituciones respetables se han mantenido gracias a renuncias invisibles, especialmente por parte de mujeres, a lo largo de generaciones? ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio si ustedes también pantalla en Allá bondad humana. En 1915, 11 años después de dejar Kensington, Elizabeth Whitfield recorría las calles de Bath con paso firme y discreto, envuelta en un sencillo abrigo que poco se parecía a los elegantes salones que antaño frecuentaba. A sus 56 años, su rostro mostraba las huellas del tiempo, pero también una serenidad que nunca había conocido en su juventud. Se había convertido en directora de una pequeña institución educativa para niñas de familias obreras, un espacio respetado, aunque modesto, financiado con donaciones locales y el incansable trabajo de Elizabeth. No era famosa ni influyente, pero la escuchaban. Sus decisiones tenían un peso real en la vida de otras mujeres, y eso le bastaba. En Londres, Sir Thomas seguía ocupando importantes cargos, ahora con el prestigio de un veterano de la función pública. La casa de Kensington permanecía intacta, preservada como símbolo de una vida ejemplar registrada en los archivos sociales. Sin embargo, rara vez recibía visitas. Thomas pasaba largas horas solo, releyendo documentos antiguos, observando retratos que ya no le reconfortaban. Sabía que la historia oficial jamás registraría el coste humano de sus decisiones, pero también sabía que la verdad, aunque silenciosa, finalmente había encontrado espacio para existir fuera de esa casa. El matrimonio perfecto sobrevivió en los registros,
Elizabeth llevó consigo su dignidad. La estabilidad construida sobre mentiras se mantuvo en pie, pero vacía de significado, y esta conciencia tardía e irreversible fue el legado que el tiempo les dejó a ambos.